Pero bueno, gracias a todos por haberse sumado a la propuesta. Como les decía, es la primera vez que incursiono en el formato de clase online, así que sumo un poco de nervios. Espero que les pueda servir como una clase abierta para transmitirles los conceptos que vamos a estar viendo. La intención es hacerlo interactivo, así que si tienen preguntas, escríbanlas en el chat y trataré de ir haciendo pausas entre las diapositivas para responderlas. Bueno, y empezando ya de lleno con el contenido, la idea que hoy quiero presentarles es que veamos una metodología paso a paso que está basada en las ideas de Lean Startup, de Lean UX y de Product Discovery para pasar de una idea de un producto o funcionalidad a un negocio exitoso o mejorar su negocio actual, validando qué es lo que sus clientes quieren, incluso antes de tener un producto que mostrarles y poder predecir con precisión el impacto real en el mercado que esa idea puede tener. Dicho así, suena muy engorroso. Ahora vamos a adaptar esto que es la propuesta de valor, digamos, de esta charla a los problemas que resuelve puntualmente, que están relacionados con la forma en la cual trabaja hoy el 90% de las compañías. De hecho, esta es la forma en la cual crean productos las startups de Silicon Valley y las empresas de tecnología más innovadoras del mundo, como Uber, Twitter, Amazon, Pocket, Etsy y muchas más. Así que, bueno, un poco los problemas que vamos a buscar resolver, que les quiero contar, empiezan por qué pasa cuando empezamos a construir un producto. En general, díganme, si quieren pueden responder en el chat, ¿cuántos de ustedes se han enfrentado con construir productos o features que después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, llegan a lanzarlos a producción y nadie o muy poca gente lo usa? La gracia de esta metodología es poder presentarse a los usuarios antes de haberlo construido para poder llegar a tener ese feedback antes de si les sirve o no. En segundo lugar, también imagino que muchos han probado antes hacer estimaciones de cantidad de ventas, de cantidad de usuarios que va a tener un nuevo feature y, nuevamente, esas estimaciones cuando las lanzan a producción no se cumplen. ¿Qué pasa cuando mostramos esa idea que tanto esfuerzo nos costó construir a los clientes al final del camino de haberla construido? Recibimos feedback, puede ser que la usen o que no la usen, pero en general necesitamos hacer modificaciones y ese momento para hacer las modificaciones es muy costoso. En ese momento ya construimos todo, con lo cual cualquier modificación que implique realizar en el producto, vamos a necesitar tirar cierta parte y volver a construirla. Y por último, cuando algo no funciona, o inclusive cuando funciona, vamos a ver métricas que va a ser muy difícil que nos expliquen por qué funciona o deja de funcionar. O sea, si bien tenemos el estatus de que funciona o no, no sabemos por qué lo hace. Bueno, antes de entrar de lleno en la metodología que va a solucionar estos problemas, les quería contar un poco de dónde sale esta charla, o quién soy yo, para decirlo de otra manera. Pasé por varias empresas, de hecho muchos de los que están acá me conocen de alguna de ellas. Mi vida en productos digitales pasó por Verizon, por Voz, tuvieron Despegar. Y tuve la suerte de trabajar en distintas industrias y con distintos equipos, lo cual me permitió aprender no solo distintos negocios, sino también probar metodologías y probar formas de trabajo en distintos ámbitos. Y hoy por hoy, la verdad que trabajar en Despegar es una de las UTAs más grandes de Latinoamérica, permite muy de cerca probar estas metodologías nuevas y sacarles jugo. Y después, como segunda parte del camino, me fui formando en justamente las metodologías que usan estas empresas. Número uno, como les decía antes, de generación de productos digitales. Y tuve la suerte en el último tiempo de tomar algunos workshops internacionales que me hicieron conocer a fondo estas metodologías. Así que ahora lo que estoy tratando de hacer es, a modo de charlas, tanto más formalmente en la Universidad de Palermo como docente, y ahora con mi nueva iniciativa en productosdigitales.ganadores.com, es presentar artículos, charlas y toda la información que pueda para llevar esta metodología a otras personas que le pueda interesar. Paso muy rápido para quien este curso, porque creo que ya los que están acá lo saben. Un poco para cualquiera que esté trabajando de alguna forma relacionado con productos digitales le va a servir, ya sea que trabajan de lleno en el equipo, porque son metodologías para el equipo en sí, pero también si tienen alguna relación. Por ejemplo, si son emprendedores que trabajan con un equipo o stakeholders para un equipo, también les va a servir. Y no es para personas por ahí que estén relacionadas más con industrias físicas, no porque la metodología no sirva, sino porque mis ejemplos van a ser muy de industrias digitales. Y tampoco sirve para aquellos equipos que reciban ya un pedido muy concreto de un cliente de lo que tienen que hacer, como en el caso de las software factories o departamentos internos de desarrollo. Ahora sí, entrando de lleno en el contenido, prometí un poco ver cuál es la forma en la cual trabaja el 90% de las compañías hoy y cómo hace que eso sea, digamos, malo para las empresas o para los equipos que en ellos trabajan.
En general, el proceso de trabajo se da así. Alguien, en general son stakeholders o grandes clientes, vienen con alguna solicitud, alguna idea que tuvieron que quieren incorporar en el producto. El problema que tiene esa fuente de ideas es que si es el cliente, en general no sabe la solución que quiere. Esto no es por juzgar su capacidad, ni porque lo diga yo, lo dijo ya Steve Jobs en su momento y está comprobado con muchos estudios. No sabemos como seres humanos lo que queremos hasta que no lo vemos. Nos es muy difícil expresarlo. Y por otro lado, tampoco el cliente sabe lo que es posible. En general, los equipos de tecnología son los que saben lo que la tecnología permite y el cliente, al estar tan distante de eso, no sabe lo que es posible realmente construir. Y en el caso que la idea venga de un stakeholder, suele pasar que el stakeholder está tan lejos del contexto del cliente que la idea que tiene, por más que suene súper buena en su cabeza, en general no suele tener impacto de negocio. Así todo, la idea avanza, prospera y pasa a alguien que es responsable de crear lo que se llama un business plan. El business plan suele tener dos patas, una que es el valor que va a aportar al negocio y otra que es el costo que le va a salir a la compañía. Y en principio, ese caso de negocio lo formamos con dos grandes mentiras, por llamarlas de alguna manera. En primer lugar, como decía, ¿no? Alguien estima cuánto valor le va a aportar a la compañía y ese valor, como estamos tratando de hacer algo nuevo, algo en general innovador, no tiene una buena predicción que podamos hacer en base a los hechos pasados. En general, el pasado de productos digitales no suele ser un buen indicador del futuro porque siempre van innovando y cambiando. Y el segundo gran supuesto es justamente este costo para crearlo, que en general lo que hacemos es, en base a una línea, que realmente es literalmente así, una línea que le presentamos a un equipo de desarrollo, decimos, queremos construir esto, con muy poca especificación, le pedimos que nos diga cuánto tiempo va a tardar en hacerlo. En general se rehusan y le decimos, bueno, entonces decime lo que llamamos el tamaño de remera. ¿Esto es chico, mediano o grande? Y con ese tamaño de remera hacemos una aproximación de justamente este ROI que decía, que es el valor de negocio que va a tener, dividido el costo que nos va a llevar. Una vez que tenemos eso, lo que hacemos es pasar a un roadmap. El roadmap suele ser plasmar estas ideas, estos business cases, con ese tamaño que nos dio el equipo de desarrollo en tiempo, que nos sirve, es muy útil. En general sirve para definir, por ejemplo, el P&L de la compañía, en caso de ser una compañía que tiene que exponerlo a inversores o lo que fuese necesario. Inclusive para alinear, por ejemplo, equipos de venta que tengan que hacer nuevas iniciativas o saber cuándo van a estar ciertos features para ciertos clientes. Pero la incómoda realidad del roadmap es que en un 70% de las veces, sobre todo estamos hablando del P&L y los ingresos que espera la compañía, 70% de las cosas que hagamos y que pongamos en ese roadmap no va a generar ningún impacto de negocio. Nuevamente, esto no es porque lo digo yo. Compañías con excelentes metodologías y con excelentes equipos de trabajo, por ejemplo, Booking.com, tiene publicado, digamos, sus A/B testings históricos y menciona cómo el 70% de las cosas que hacen no avanza porque no tienen ningún impacto de negocio cuando las llegan a probar en producción. Y en el caso del otro porcentaje que sí funciona, lo que va a pasar es que vamos a necesitar varias iteraciones para llevar al éxito total esa iniciativa. Es decir, el tiempo de ingresos, time to money, va a ser mucho más alto del que estimamos originalmente porque vamos a tener que, si se quiere, pulir la funcionalidad hasta que llegue al lugar donde queremos. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si alguien está haciendo preguntas en el chat. Perdón que estoy solo. Bueno, no hay preguntas, así que asumo que están escuchando. Si no están escuchando, también escríbanlo. Bueno, a partir de ahora, que tenemos el roadmap, empieza ya lo que es el rol del equipo de producto, ¿no? Hasta acá, por ahí el product manager se involucra un poco, pero en general está aislado del equipo, de vuelta, ¿no? En el 90% de las compañías, y este caso está un poco exagerado, no crean que es literalmente así, pero calculo que muchos van a sentir cierto reflejo en sus realidades. El equipo en general lo que hace es, alguien que está más del lado de producto se dedica a hacer especificaciones, alguien que está más del lado de diseño se dedica casi como una agencia de diseño interna a hacer pantallas que cumplan con esos requerimientos, y el equipo de desarrollo ya lo recibimos a todo súper recontra, digamos, si se quiere, masticado, por decirlo de alguna manera, y aplica algún tipo de metodología ágil. Un momento, hay gente que no escucha. Ok. Los que no escuchan, iba a decir por acá los que no escuchan. Bueno, decía, el equipo de desarrollo en general aplica algún tipo de metodología ágil para construir el software y ahí se lo presenta al cliente. El que esté afinado en ver metodologías va a notar muy rápidamente que esto no es ni más ni menos que un waterfall. Entonces, en general, las compañías, y hoy es cierto, el 90% de las compañías dice que son ágiles a la hora de construir software, y es cierto que los equipos de desarrollo aplican metodologías ágiles,
pero esto no es un proceso ágil en sí. Trae problemas adicionales a los que ya les dije, digamos, los dos por ahí más destacables. El primer lugar es que, imagínense, cuando el cliente ve la funcionalidad después de haber pasado por todos estos pasos, es muy tarde. Cualquier cambio que hacemos ahí, o sobre todo si la funcionalidad no le gusta al cliente y la tenemos que tirar directamente, el costo de iteración es altísimo. Y en segundo lugar, ya lo mencioné, el equipo que más valor puede agregar, que es el equipo de producto, el product manager, los diseñadores de interfaz, los diseñadores de UX, el equipo de desarrollo, no tienen ni voz ni voto en definir esas ideas o definir esos features y son los que más conocimiento tienen del problema y de lo que se puede hacer. Bueno, hasta acá todo muy feo, si se quiere de alguna forma, pero vamos a presentar la alternativa, ¿no? ¿Cuál es la forma en la cual podemos trabajar distinto a este waterfall que vimos recién para descubrir cuál es el producto que tenemos que construir en lugar de tener que recibirlo de ideas que nos dan? En definitiva, lo que vamos a hacer es cómo hacemos para perseguir objetivos de negocio y resolver el problema que el cliente tiene. Lo que vamos a hacer es eliminar ese waterfall que mencionamos recién y dividir todo el proceso en dos grandes fases. La primera la vamos a llamar Discovery, que es el foco de esta charla, que se concentra en primero descubrir qué es lo que hay que construir. Y en segunda instancia sí pasar a lo que es el delivery, que es justamente construirlo de la manera más ágil posible. Esto es lo que hoy se conoce como una metodología ágil para organizaciones de producto. Si lo buscan, lo van a encontrar como Dual Track Agile o, bueno, metodología ágil en dos carriles, o Dual Track Scrum también se llama. Pero bueno, en definitiva, es eso que decía. Salimos de un modelo que aplica más a cuando un cliente me dice lo que quiere construir. Que ojo, esto no está mal hacerlo iterativamente, como lo hacen la Software Factory, está buenísimo, tiene un montón de beneficios, presentarle entregables parciales al cliente y demás. Pero cuando estamos trabajando en productos digitales, generalmente no sabemos todavía lo que hay que construir y entonces esta metodología nos permite ir a descubrirlo. Entonces, en la primera fase lo que vamos a hacer es utilizar un conjunto de herramientas, que son las que vamos a estar viendo hoy, completamente distintas a las tradicionales, para hacer pruebas muy baratas y rápidas y determinar qué ideas van a funcionar y cuánto van a funcionar. Entonces, la analogía de la moto un poco es eso, ¿no? Tenemos que tener un conjunto de herramientas que vayan mucho más rápido, que sean mucho más livianas. Imagínense si fuese un delivery, por así decirlo de una manera, queremos entregar productos de forma más rápida, pero más pequeños, contra lo que hacemos tradicionalmente en el carril donde va el tren, que es mucho más robusto, mucho más estable, puede transportar mucho más, pero va más lento. Haciendo un zoom in de esto del Discovery que les decía recién, la idea es partir de ese backlog de todas las ideas que tenemos para probar y de todas esas funcionalidades que queremos implementar y pasarlas por una serie de lo que llamaremos MVP tests o pruebas de concepto o experimentos que nos van a permitir agarrar esas ideas, iterarlas de forma mucho más rápida de lo que hacemos en delivery y presentarlas a clientes para que nos puedan dar feedback sin tener que construir la solución realmente. Para que se den una idea, apuntamos a tener técnicas que nos permitan validar cualquier idea en un día. Es un poco la propuesta de la charla. Bueno, entonces, como les decía recién, vamos a pasar estas ideas por una serie de mini iteraciones. Al final de la iteración la va a ver cliente real, nos va a dar su feedback y vamos a poder decidir con data fehaciente si esa idea vale la pena perseguirla o no. Y ahí recién, con las que vale la pena perseguir, las vamos a pasar al backlog de delivery, donde siguen ese camino tradicional que mencionábamos antes. Es importante también destacar que una vez que el equipo, digamos, supongamos que es un producto nuevo o un producto existente, el equipo va a estar constantemente haciendo las dos cosas. Va a haber cierta parte del equipo haciendo delivery y construyendo las ideas que ya validamos y otra parte del equipo constantemente experimentando para saber qué hay que construir a continuación en el producto. Bien, dije ya, la fase de delivery la tenemos más optimizada en general. No me refiero a asociación particular en una empresa, sino al conocimiento que hay hoy sobre cómo hacer mejor delivery. Hace 15 años que tenemos metodologías ágiles y las vamos refinando. Cualquier empresa que hoy se considere de producto, digamos, creo que usa una metodología ágil a la hora de construir. Si no lo hace, si están con una empresa que no lo hace, avísenme, escríbanme y lo hablamos en otra charla, porque realmente es más preocupante. Pero hoy el momento lo que quiero profundizar es justamente en este discovery y cómo hacemos para encontrar el producto que tenemos que construir de manera radicalmente distinta a lo que le hacen las compañías hoy. Este proceso de descubrir se basa principalmente, se basa en muchas cosas, pero por ahí las dos ideas más difundidas que hay para tomar son la de Lean Startup o Lean UX. Estos gráficos quizás los conozcan, pero bueno, básicamente el de Lean Startup lo
propone, o lo popularizó Eric Rice, porque no era nuevo, en su libro Lean Startup, que se lo recomiendo mucho si no lo leyeron. Y lo que hace básicamente es plantear este ciclo de 3 grandes pasos, en los cuales tenemos una idea, construimos un MVP, digamos, algún tipo de experimento, y lo sacamos a la cancha para obtener data y para obtener aprendizaje. Entonces, el objetivo fundamental que propone la metodología es, o el gran objetivo que tiene es cómo hacer para que ese ciclo sea lo más rápido y barato posible para aprender muy rápido. Lean UX lo descompone un poco más y lo pasa digamos, más a un método científico, si se quiere, que no es solo tener ideas, sino declarar aquellas hipótesis o aquellos supuestos que tenemos que no sabemos si realmente son así en el mercado, y para eso crear un MVP que podamos testearlo sí con un experimento. Eso lo llama experimento a esa forma de capturar conocimiento del mercado o del cliente. Antes de poder hacer todo este proceso de discovery, lo que tenemos que hacer es partir de una gran visión. Ojalá en un mundo ideal ya su equipo cuente con una visión, que una visión que sea inspiradora, que nos hable de lo que queremos alcanzar dentro de 5 años, que alinee nuestros valores, que nos genere pasión. Pero si no tienen eso, al menos lo que sí tienen que hacer es poder responder 3 preguntas. Si estas 3 preguntas no las pueden responder, deberían, antes de empezar un proceso de discovery, hacérselas y ver a qué resultados llegan. El primer lugar es qué problema estamos tratando de resolver. En general, como somos seres humanos, partimos de una idea que generalmente suele hablar de una solución. Pero esa solución de fondo tiene un problema que estamos tratando de resolver y eso es lo que ustedes tienen que poder describir claramente. El segundo punto es para quién lo estamos tratando de resolver. Es decir, tener lo más detallada posible una descripción del cliente. Y en general acá está bueno también identificar quiénes van a ser los early adopters o aquellos clientes que este problema que tienen lo tienen de forma mucho más aguda que el resto de la población. Y por último, determinar con esa visión cómo sabes que tuviste éxito. Decía recién, ¿no? Una gran visión habla de cómo se ve el futuro dentro de 5 años. Al menos ustedes tienen que poder decir, bueno, espero capturar 10% del mercado. Por más que no sea muy tentador, al menos tener esa visión de qué quieren alcanzar. Esa visión se tiene que transformar después en objetivos. ¿Por qué? Porque lo que queremos pasar al equipo, para que el equipo pueda encontrar el camino a un producto, es objetivos. Queremos cambiar la discusión que teníamos antes de outputs, es decir, entregables, cuando nos decían, che, quiero que construyan esta idea, ¿cuánto tardan en construirlo?, a una discusión de outcomes o resultados de negocio. Entonces, el equipo tiene que ser responsable no por los entregables, sino por los resultados de negocio. Ese es el inicio del discovery. Cuando los equipos tomen el backlog de ideas que tienen, van a tener que poder transformar hacer un filtro de aquellas ideas que estén alineadas con los objetivos de negocio que están persiguiendo y descartar el resto, o de la manera inversa, ¿no? Cuando quieren descubrir qué ideas hacer, van a tener que partir de aquellos objetivos que tienen para pensar ideas que estén alineadas con esos objetivos. Hasta aquí las preguntas que queríamos resolver con la visión, ¿no? Es decir, antes de empezar, si no tenemos una visión, digamos, así que responda a esas 3 preguntas, como decía el gato de Alicia, si no sabes a dónde vas, todos los caminos te llevan a destino. Con lo cual, si queremos descubrir un producto que logra un resultado, tenemos que tener claro qué resultado queremos alcanzar. Ahora vamos a empezar a ver qué cosas queremos validar durante Discovery, que no son parte de la visión. Esos van a ser básicamente los supuestos, como veíamos recién en el método de Lean UX, y de los supuestos queremos identificar cuáles son los más riesgosos. En general, y visto en forma de preguntas, los supuestos más riesgosos se traducen en 5 ítems, que son los que la mayoría de las ideas tienen como riesgos para ser exitosas en el mercado. La primera es básicamente la demanda. Si es un problema lo suficientemente grande como para que valga la pena que hagamos este esfuerzo en construirlo. Si hay suficientes clientes atrás de nuestra idea. Hay muchos ejemplos de startups que empiezan porque tenemos o mejor dicho, tenemos un problema que nos molesta a nosotros o tenemos un conocido que tiene este problema, entonces nos mandamos a construir una solución. En general, el paso previo a eso es, bueno, veamos que este problema que yo tengo realmente haya un público que lo tiene. El segundo paso, y quizá el más difícil de validar, es si van a usarlo o comprarlo. Ahora vamos a ver las técnicas para validar esto, pero en general lo que queremos validar es con algún compromiso formal o con alguna precompra que haya usuarios que quieran este producto que estamos ideando. El tercer paso es ver si los usuarios entienden mi propuesta y si pueden usarlo. Si miras la serie Silicon Valley, que está ahora en Netflix, en HBO, hacen un producto que es buenísimo, es súper espectacular, pero los usuarios no entienden cómo usarlo. Entonces, un poco la idea de
hacer una prueba, digamos, algún tipo de experimentación previa a construirlo para ver si los usuarios lo entienden y pueden usarlo, es básicamente algo que también queremos validar durante la fase de discovery y no durante la construcción. Y un paso más allá de si pueden usarlo es si les gusta usarlo, o sea, un poco más, digamos, un poco más el sentimiento que les produce usarlo. Y un ejemplo también bueno de esto, que a mí me encanta, es el de Instagram. Si piensan, bueno, Instagram espero que todos lo conozcan, es un producto para compartir fotos. La funcionalidad que resuelve ya la resolvía Flickr hace un montón de tiempo y era súper popular, pero Instagram hizo que la experiencia de compartir fotos sea tanto más feliz, tanto mejor la experiencia de uso, que lo arrasó con el mercado, digamos. Entonces es muy importante por ahí en este momento definir cómo hacemos una experiencia de uso que sea realmente atractiva para el usuario. Cuarto punto es si podemos construirlos. Justamente estamos hablando de tecnología innovadora. Tenemos que ver que el equipo, antes de haber pasado por todas las fases de hacer las especificaciones, hacer el diseño y demás, y empezar a construirlo y darnos cuenta que no nos sirve, ¿cómo hacemos para, en una etapa previa, separar parte del equipo y que experimenten con esa tecnología para ver si puede construirlo o no? Y el último punto que no mencioné antes es si el resto de los stakeholders puede apoyarlo. Imaginen el terrible desperdicio que es con las metodologías actuales si yo paso de una idea a la construcción y demás, y antes de presentarlo al cliente, no sé, el departamento de legales me dice, no, ¿sabes qué? No estamos inscritos para vender ese tipo de producto, así que no lo podemos sacar a producción. Es un desperdicio terrible que, esto sí es más fácil, es, digamos, construyendo la relación con los stakeholders y presentándoles la idea con un prototipo antes de empezarla, seguramente nos puedan dar su feedback de si les sirve o no y si pueden apoyarlo. Bueno, y hasta acá, si se quiere, la parte más teórica, y ahora vamos a ver al fin la parte donde vemos las herramientas para validar. Esos son los ejemplos más típicos de lo que vamos a ver. Según la idea que tengamos que probar, vamos a tener distintos tipos de test, pero estoy seguro que los que vamos a ver ahora cubren más del 90% de los negocios y las ideas que estén trabajando ustedes. Recuerden, antes de empezar, que el gran objetivo de hacer un MVP test es obtener aprendizaje rápido y barato. En general, vamos a buscar que no requieran hacer ni una sola línea de código, y la idea es construir un experimento que en realidad sea una fachada lo suficientemente buena como para que podamos mostrarla a usuarios sin que sepan que no hay un producto atrás. Y sin más que eso, vamos a ver los ejemplos. Dije que lo primero en general, o la primera hipótesis riesgosa es la demanda. En general es una de las más fáciles de probar y que en caso que no la tengamos no vale la pena hacer ningún esfuerzo extra. Cuando ya estamos hablando por ahí de algo más fino como la usabilidad, por ahí podemos hacer más refinamiento, pero viene una etapa generalmente posterior a que validamos si tenemos demanda. ¿Cómo validamos demanda en un día y sin hacer mucho esfuerzo? Una de las pruebas más fáciles y más concretas es una prueba que lo llamamos landing page. En general sirve para un producto nuevo o para una funcionalidad nueva importante en un producto existente, y la idea es comunicar la propuesta de valor de lo que estás ideando en una página, como si el producto ya estuviese construido, pero obviamente antes de construirlo, con un botón de registrarse o comprar. Y lo que vamos a buscar es validar cuánta gente que ve la página efectivamente muestra interés en comprar, es decir, el conversion rate o click-through rate de los usuarios que vieron la página. Si suficiente gente hace clic en ese botón o realiza la acción que le estamos pidiendo, podemos considerar, sin miedo a equivocarnos ahora, que es algo que provoca a la gente y que les interesa, con lo cual validamos esa hipótesis de demanda. ¿Qué pasa después de que oprimen comprar? Como no tenemos el producto, en general ven una página o un mensaje que indica que el producto no está listo. Es bueno por ahí capturar el mail de esa persona, decirle, déjame tu mail para que después te dice las novedades. Lo que sí es importante destacar es que lo que queremos hacer es validar lo más parecido a comprar posible. ¿Por qué lo más parecido a comprar? Porque si decimos, che, ¿te interesaría esto? Si el botón es me interesaría o dame más información, en general puede pasar el síndrome del estoy mirando. No está realmente comprometido con comprar ese producto, y lo más posible, de hecho lo que está estudiado es que si tu botón no es comprar, muy posiblemente el 80% de la gente que haga clic en ese botón, luego cuando el producto esté realmente en producción, no lo compre efectivamente. Acá tengo un ejemplo, digamos, de la vida real, por así decirlo. Un servicio que se llama Buffer, no sé si lo conocen, es para postear en varias redes sociales al mismo tiempo. Y lo que hicieron fue explicar su propuesta de valor en 3 pasos y un botón de Plan and Pricing que permitía justamente validar si la gente estaba interesada en eso. Un punto importante que no mencioné en la prueba de landing page es que podemos hacer landing pages sin hacer una línea de código. Hay 1000 servicios como Wix, como Leadpages y otros más que tienen un editor visual que con un drag and drop podemos hacer una landing page y mandar tráfico para validar esto. Bueno, segunda opción, la prueba de puerta falsa. Esta sí ya está más orientada a productos existentes y la idea es poner
no, tenemos la idea de hacer una nueva funcionalidad. En alguna parte de nuestro producto existente, pongamos el acceso a esa nueva funcionalidad, es decir, un link o un botón que me permitiría acceder a esa funcionalidad y veamos si la gente realmente lo oprime. Como si, de alguna forma, si quieren, es parecido a la landing page, en sentido que estamos midiendo ese click-through rate para ver la cantidad de gente que está interesada, pero la diferencia es que usamos parte del tráfico que ya tenemos en el producto. Un ejemplo de esto que viví en carne propia fue cuando trabajaba en Boston, la compañía de juegos para redes sociales. En general, esa compañía ganaba plata vendiéndole ítems premium a gente que jugaba juegos. Es decir, vos jugabas gratis y si querías comprar algo, había ciertos productos que tenías que pagar dinero real para comprarlos. La idea era ver si, haciendo una suscripción mensual, le hacíamos que la gente tuviese acceso ilimitado a usar todos los productos. Es decir, en vez de pagar por cada ítem, pagás mensualmente y tenés todo disponible. Construir la funcionalidad era realmente caro, entonces lo que se hizo fue en la página de compra agregar esa opción de suscripción mensual y ver si había gente que lo cliqueaba. Y así se pudo validar que no había demanda suficiente, es decir, que había muy poca gente que realmente lo quería accionar antes de construir la funcionalidad que hubiese sido muy costosa de hacer en la realidad. Bueno, espero haya quedado claro. Y el último ejemplo es muy parecido a la prueba de landing page. La llamamos prueba de video explicativo. Pero básicamente la idea es, en lugar de comunicar la propuesta de valor con texto de un landing page, pone un video que explique funcionalidad. Y sirve generalmente para productos o funcionalidades que son más complejos de explicar y además suelen atraer algún tipo de emoción o emocionalidad más por estar viendo un video, con lo cual también vemos la reacción un poco más profunda de los usuarios. Un ejemplo muy conocido de esto es Dropbox, que lograron capturar 75.000 leads antes de, en una sola semana, antes de empezar a construir el producto, con este video de 2 minutos que ha hecho su fundador, más allá de que tuvieron una nota en TechCrunch que le dio un montón de tráfico, pero lograron capturar un montón de interesados en su producto con un video. Bien, hasta aquí hicimos toda la validación de demanda. Voy a tomar un poco de agua, les pido disculpas. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto en el cual no solo la demanda es difícil de predecir, sino también la solución es compleja de construir? Vamos a ver 2 técnicas que nos sirven para validar esa solución sin construir el producto. La primera se puede llamar concierge. ¿Por qué? Porque básicamente imita lo que es el concierge de hotel, que no sé si lo conocen, pero básicamente es una persona que te ayuda manualmente a que, por ejemplo, hagas reservas de restaurantes o atracciones o te da información del lugar que estás visitando. Entonces, para ir directamente a un ejemplo de cómo sería el concierge básicamente es hacer que el usuario sepa que vos estás haciendo manualmente la acción que le vas a proponer. Un servicio que es conocido, o un ejemplo conocido, es Food on the Table, que es una startup que fue adquirido por Food.com en 2014. La propuesta de valor era remover el estrés de planificar las comidas de la semana y pensar el fin de semana lo que tenías que comprar y ver si estaba disponible en los locales que tenías a mano. Construir un producto que pueda detectar los gustos alimenticios de una familia, en base a eso tener un algoritmo que recomiende un plan de comida semanal equilibrado y que encima tenga base de datos de todos los ingredientes que hay disponibles en los negocios de la cercanía, es un producto muy, muy complejo. Entonces, lo que hicieron los fundadores fue empezar por hacer manualmente, por decirlo de una manera, llamar telefónicamente a las familias que demostraban interés en su landing page y hacer el servicio de forma concierge. Es decir, te llamo y te pregunto cuáles son tus gustos de comida, cuánto querés gastar y en base a eso recabo información, te propongo un plan que también te lo comunico telefónicamente, recibo feedback, lo ajusto y en base a eso voy a las compras y te las dejo en la puerta de tu casa. Obviamente, no solo les permitió validar la solución y validar el atractivo que tenía la solución, sino todas las complejidades que tenía. Por ejemplo, esto de decir un algoritmo que recomiende comida es algo muy difícil de hacer y de probar, digamos, sin tener ese conocimiento. Entonces, fueron ganando conocimiento sin haber construido la solución realmente. Un ejemplo por ahí que puede ser más parecido a los que tengan que hacer ustedes es el caso del Mago de Oz. Y sí, el nombre es por la película. En cierto aspecto es similar, porque lo que queremos es hacer manualmente la operación, pero queremos que el cliente no sepa que lo estamos haciendo nosotros. Queremos que el cliente lo sienta como un producto real que está funcionando. Entonces, un poco la idea o el ejemplo conocido para contar es el ejemplo de una tienda de zapatos, se llama Zappos. No sé si la conocen, fue una de las más tempranamente exitosas en Estados Unidos. Y
los e-commerce, digamos, si bien el e-commerce estaba validado, el e-commerce de zapatos tenía complejidades adicionales, como por ejemplo, cómo hacer para asegurarme de tener todos los colores y todos los talles, o para hacer el acuerdo con todas las compañías proveedoras de zapatos. Bueno, tenía un montón de dificultades extra. Y lo que hizo el fundador, para no tener que hacer toda la producción del sitio y hacer todas estas complejidades económicas que les comentaba, fue a un retail común de zapatos, sacó fotos de todos los calzados que le interesaba vender y los puso en una página. Que la página inclusive la pueden construir si quieren sin gastar una línea de código con un Shopify o producto similar. Entonces lo que necesitábamos validar en este caso era si podemos realmente, si la gente está interesada en comprarlo. ¿Por qué? Porque las complejidades que también tiene para el lado del cliente es si les va a entrar, cómo se lo van a enviar, si les va a quedar bien. Entonces él quería validar si realmente la gente estaba dispuesta a comprarlo. Entonces hizo esta prueba y lo que hacía atrás de escena, cuando la gente apretaba en comprar uno, era ir él físicamente hasta la tienda de zapatos, poner su tarjeta, comprar el producto realmente y llevárselo hasta a la persona. En definitiva, así puedo encontrar detectar un montón de falencias, si se quiere, del servicio, o un montón de puntos de riesgo, por ejemplo, cómo manejar las devoluciones y un montón de cuestiones que no hubiese contemplado si construía la solución de una y que podrían poner en riesgo su negocio. Bueno, esas son formas muy complejas de validar la solución y, por lo que habrán visto, no es lo más fácil. Generalmente no se puede hacer en un solo día. En general nos lleva tiempo recabar información de esto. Pero un caso de testeo de solución mucho más cercano a lo que ustedes van a utilizar seguramente suelen ser los prototipos. Esto no es porque lo digo yo. En el libro Sprint de Jake Knapp, que es miembro de Google Ventures, y el libro está muy bueno, también lo recomiendo mucho si lo quieren leer, explica cómo usan esta técnica en todas las impresionantes startups que Google invierte, que van desde robótica hasta medicina, y en todas lo que se concentran es en construir un prototipo en un día. Entonces, literalmente su metodología es en un día tenés que construir un prototipo y lo pueden hacer en este gran variado rango de opciones. Nosotros lo vamos a ver de una forma mucho más limitada, por suerte, porque en general nuestros prototipos para productos digitales suele ser una representación gráfica del sistema que vamos a tener. Entonces, la idea es traducir tu idea a algo que puedas mostrar a los usuarios como parte de las pruebas que estás realizando. Los prototipos pueden tener distintos grados de fidelidad. Podemos empezar como lo que se ve más a la izquierda. Un prototipo puede ser hasta un dibujo en una hoja de papel, hasta llegar a una imagen de alta calidad que se ve tal cual se va a ver el sitio o aplicación cuando esté terminado. En general, cuando hagamos pruebas, podemos empezar por algo de baja fidelidad para probar que se entienda el corazón de la solución, la propuesta de valor, y luego ir refinando eso para ir ganando fidelidad y mostrar si la solución es usable más al final del camino. Es decir, hacemos varias iteraciones y vamos refinando el prototipo. Suele ser algo bastante fácil para diseñadores de interfaces o para diseñadores de user experience. Y en general, el prototipo suele llevar atrás de hacer el prototipo, lo que se llama una prueba de usabilidad. No quiero poner acá, es bastante largo para explicar qué es una prueba de usabilidad, para los que no lo conozcan, pero la idea es mostrarle este prototipo que hicimos al usuario y poder hacerle preguntas concretas para ver, en primer lugar, si lo encuentran valorable, que era la pregunta esta de si lo usarían, que les mencionaba antes, y por otro lado, si pueden realizar ciertas acciones, las principales acciones que va a hacer en mi aplicación, si las pueden realizar viendo el prototipo. Es decir, ¿a dónde oprimirías si tuvieses que registrarte? ¿A dónde oprimirías si tuvieses que hacer tal acción? Eso es un poco lo que consiste en una prueba de usabilidad y nos permite, antes de gastar, como decía antes, una línea de código, esto es algo que, de vuelta, ¿no? Un diseñador por ahí puede hacer en un día, nos permite encontrar qué cosas el usuario no está entendiendo. Entonces vamos a refinar mucho antes que cuando llega a producción. Hay muchas herramientas hoy en día para hacer prototipado rápido, más como que se ve a la izquierda, Balsamiq, Mockito, muchas herramientas más. Y también, para lo que está más del lado de la derecha, hay muchas herramientas para hacer que las imágenes sean interactivas. Eso puede ser de pronto Axure o InVision. Y lo que hacen es que el usuario sienta como si está usando la aplicación realmente o el sitio realmente. Entonces nos permite validar realmente muy de primera mano si lo está entendiendo o no. Como les decía antes, de vuelta, ¿no? En el libro de Sprint hablan inclusive de cómo lo hacen en PowerPoint o Keynote, que es el de Mac, cómo hacen para validar el 90% de los casos que ellos tienen con estos prototipos. Bien. Último punto, y quizás el más costoso de todos, para explicarlo muy rápido, porque ya supongo que conocen lo que es el A/B testing. Básicamente, la idea
para hacer un testeo más cuantitativo, para obtener información de un montón de usuarios, es qué podemos hacer para poner algo en producción y ver si tiene mejor resultado que otro. Entonces, ponemos dos versiones, dividimos el tráfico, mandamos una parte del tráfico al producto que tenemos hoy, o sea, la versión actual, la versión A o de control, y la otra parte a la versión nueva. Se divide el tráfico, se ve cuál tiene la mejor métrica que estamos buscando, generalmente conversión, y si la que tiene mejor conversión es la nueva, la pasamos al 100%, es decir, que todos los usuarios ven esa nueva versión y listo. O si no es mejor, la apagamos, la sacamos antes que perjudique el negocio y volvemos a la versión control. Habrán notado en esta explicación que para poder pasar una funcionalidad al 100% significa que ya hice todo el esfuerzo de construirla, de tenerla lista para ir a producción. Es decir, que si hago la prueba y falla, gasté todo el esfuerzo de producción. Entonces, el concepto de Live Data Prototype versus este A/B testing que contaba recién es buscar capturar ese valor, digamos, de la prueba cuantitativa, pero de una forma mucho más light. Y la forma mucho más light es buscar la forma de construir ese producto, pero que esté lo menos completo posible. Es decir, qué cosas puedo evitar construir para hacer que la construcción sea más barata. Voy a dar ejemplos por ahí muy, muy burdos, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un producto que está en muchos países. ¿Qué pasa si lo lanzan en un solo país y se ahorran todo el costo de internacionalizar, o en muchas lenguas, no más que en muchos países? O qué pasa si, por ejemplo, tienen un e-commerce que tiene muchas categorías y seguramente tengan diferencias en el código para las distintas categorías. ¿Qué pasa si lo lanzan en una sola categoría? Es decir, ¿cómo pueden hacer para obtener valor cuantitativo sin hacer el desarrollo real? Un ejemplo que me gusta mucho es el de Amazon, cuando hicieron por primera vez el producto, digamos, de esto. Compraste esto, te recomendamos que compres también esto otro. Lo que hicieron fue, bueno, tenían esa hipótesis, ¿no? Yo creo que mostrando en el momento de checkout un producto adicional, vamos a subir mucho el ticket promedio sin perjudicar la conversión. ¿Cómo hicieron para probarlo con data cuantitativa? En vez de hacerlo un algoritmo complejo que tenga que recomendar productos en base a la compra actual y en base a la compra pasada de otros clientes, agarraron una categoría puntual, computadoras, e inclusive agarraron una computadora particular, que era una laptop Dell, si no me equivoco, y lo que hicieron fue elegir una batería extra para esa Dell y ofrecerla en la página de checkout. Entonces, solo los usuarios que estaban pasando por ese caso particular caían adentro de un if, si se quiere, para decirlo en términos de código, y se les mostraba el producto adicional. Entonces, pudieron hacer un prototipo que era muy parecido al A/B testing, o mejor dicho, pudieron correr un A/B testing sobre los usuarios que iban solo a esa categoría y de obtener la data cuantitativa sin haber construido el megaproducto, o que sí que eso no lo podían reroutear al 100%, y una vez que validaron que la prueba era buena, tuvieron que tirar ese experimento a la basura y construirla de verdad. Pero se ahorraron el fracaso de, si la construye y no funciona, tener que haber tirado el código a la basura. Pero me están siguiendo, estoy viendo si hay preguntas. Veo que está todo en orden por ahí, así que seguimos con el diseño de experimentos. Hasta ahora les conté muy rápidamente las herramientas que tenemos para experimentar. Y como decía, ¿no? Esto cubre el 95% de los casos. Pero en general he visto equipos que se lanzan a hacer pruebas con estas herramientas y no logran aprender nada. Si no diseñas un buen experimento, cuando haces una prueba, en lugar de estar haciendo discovery, lo que haces es tirar las cosas contra la pared y ver cuál queda pegada. En definitiva, no optimizás para el aprendizaje y eso es lo que tenemos que hacer con un buen diseño de experimentos. Ya les mencioné un poco que por ahí lo que proponía Lean UX era más parecido al método científico y eso es justamente lo que queremos aprovechar en este caso, ¿no? Nuestra observación, acá son los 4 pasos del método científico que empiezan por la observación, es más parecido a lo que queremos hacer con lo que decía la visión, ¿no? Es decir, a dónde queremos apuntar. La siguiente etapa es la formulación de la hipótesis y acá es donde quiero hacer más hincapié. Ya hablé un poquito de hipótesis, pero la idea que nosotros tenemos que transformarla en una hipótesis que podamos validar. Entonces, de la idea tenemos que extraer la hipótesis que tiene. Por ejemplo, imaginen que Uber no existe y se les ocurre la idea de hacer ese servicio que conecte a gente que tenga tiempo libre y ganas de llevar pasajeros en su propio auto a cambio de un pago. La hipótesis que tenemos es que podemos hacer un mercado de transporte más eficiente si conectamos esta gente que tiene la voluntad con gente con necesidad de transporte. Esa hipótesis todavía no es testeable. Entonces, la podemos descomponer en más subhipótesis. Por ejemplo, ¿la gente que hoy toma taxis estará dispuesta a subirse en cambio al auto de un extraño? ¿O la gente justamente que tiene auto y tiempo libre está dispuesta a poner su auto y su tiempo libre para llevar pasajeros a cambio de un pago? Podemos inclusive establecer la hipótesis de las ganas de los pasajeros de compartir el viaje para bajar el costo. Hay un montón de cosas que podemos hacer
Y esas hipótesis, según el resultado del experimento, van a cambiar la solución que armemos. Entonces, un poco la idea es formular algo que podamos luego experimentar y comparar contra el experimento. Entonces voy a hacer un ejemplo mucho más puntual, porque esto que dije de Uber recién no eran tan puntuales. Supongamos que estamos cambiando el flujo de registro de nuestro servicio. Y nuestro servicio tiene un formulario muy complejo de una sola página y queremos pasar a uno fraccionado de 3 pasos o 3 páginas. Cuando vamos a experimentar mediante pruebas de usabilidad, estos prototipos que estamos generando, vamos a decir que queremos que 4 de cada 5 usuarios que le pidamos completar la tarea de registrarse tarden menos de 3 minutos en completar el flujo. Pueden ver acá cómo esto que acabo de decir es 100% comparable con el resultado del experimento. Hablé de la cantidad de usuarios que quiero que lo completen exitosamente y del tiempo que espero que completen. Entonces, esa es un poco la idea de formular una buena hipótesis, poder después compararla específicamente con el resultado del experimento y poder decir si la hipótesis está comprobada o no. Otro dato importante, después de haber formulado la hipótesis, de haber ejecutado el experimento, que no es ni más ni menos de lo que hablamos antes de las pruebas, es obtener buenas conclusiones. No solo tenemos que decir si esto se comprobó la hipótesis o no, sino que también tenemos que poder, sobre todo si no se comprobó, obtener la mayor cantidad de datos extra posible para sacar conclusiones. Por ejemplo, si la gente se trabó al completar un campo como código postal, puede ser que no sea mala la usabilidad de mi formulario, sino que estamos pidiendo campos que la gente no sabe de memoria y debe buscarlo en otro lado. Entonces, ese aprendizaje puede resultar en un nuevo experimento que, por ejemplo, sea, che, saquemos el campo del formulario y lo pedimos después, o qué pasa si le pedimos, si ponemos un cartel antes avisándole que vamos a pedirle el código postal para que vaya a buscarlo antes de iniciar el flujo. Es decir, la conclusión puede llevarme a nuevos descubrimientos y esa es la gracia, ¿no? No solo validar una hipótesis, sino obtener más información y aprender. Nuevamente repito la palabra, el objetivo es aprender. Bueno, algunos principios del experimento para que no hagamos lío cuando estemos probando. En primer lugar, se habrán dado cuenta, pero quizás éramos decirlo al principio, no queremos probar todo. Queremos validar aquellas cosas que sean riesgosas, que tengan cierta envergadura, que sean un proyecto interesante. Pero, por ejemplo, uno de los casos más grises es validar optimizaciones. Bastante obvio, estamos hablando de validar botón rojo, botón verde, eso no hay que hacer toda esta experimentación para validarlo, simplemente hacemos un A/B testing y vemos si funciona o no. Pero hay muchos equipos que se confunden, por ejemplo, cuando están haciendo, supongamos, un rediseño de una landing page para mejorar la conversión. Como dice el número, es un rediseño bastante grande, vamos a hacer un experimento. En general, como no estás cambiando el producto de base o la propuesta de valor, en general tampoco tiene sentido que hagamos una optimización, un discovery nuevo, porque no tenemos mucho que aprender, más que nada tenemos que ver si funciona mejor o no y punto. El segundo punto es predefinir el valor de hipótesis, esto ya lo dije recién, pero muchos me preguntan, bueno, si estoy haciendo discovery para ver realmente, por ejemplo, el CTR que tiene esta landing page, ¿cómo me pedís a mí que lo definan antes? Lo pido por 2 motivos. Uno es porque tiene que tener sentido para, digamos, tiene que evitar que tengamos opiniología después sobre el resultado que obtuvimos. Y en segunda instancia, para que tengamos alguna noción del impacto que esperamos que tenga en el negocio. En general, yo recomiendo setear el menor valor que tenga sentido para el negocio. Supongamos, por ejemplo, que, no sé, traer el costo de adquisición por banners de un usuario es de $1. Si tengo una página que convierte menos del 1%, significa que cada usuario me va a salir $100. Si el producto que estoy vendiendo sale menos de 100 pesos, ya no tiene sentido de negocio. Entonces, en definitiva, es que nuestra hipótesis, en este caso el CTR, sea mayor al 1% para que tenga sentido de negocio. Eso en general es lo que recomiendo hacer. Depende mucho del negocio, pero bueno, para que se den una idea de cómo definirlo, ¿no? Otro punto importante es también el número de muestras. En general, cuando hablamos de A/B testing o de flujo así, hablamos de muchas muestras, pero cuando hablamos de prueba de usabilidad, por ejemplo, el grupo Nielsen Norman, que es uno de los referentes en ese área, habla de que viendo la prueba sido vista por 5 usuarios, ya en las siguientes, el 80% de los problemas que vas a detectar son los mismos, con lo cual con 5 muestras alcanza para ver el 80% de los problemas. Y el último punto es que métricas capturar, bastante obvio, capturar las métricas que tenemos en la hipótesis, es decir, si dijimos tal va a ser el CTR, midamos el CTR, pero también midamos todo el resto de cosas que puede pasar. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la conclusión se va a nutrir mucho más de otro tipo de métricas. Y ahora sí, llegando al final, el último punto es decidir. ¿Qué hacemos con el resultado de ese experimento? En general tenemos 3 opciones posibles, bastante obvio. La primera es
ok, el experimento dio válido, pero además no tenemos ninguna otra hipótesis riesgosa sin testear. Es decir, supongamos que validé que tenemos demanda para el producto. Si tenemos demanda, no podemos mandarnos a construir porque todavía tenemos que validar si la solución. Entonces, vamos a pasar al segundo paso, que es reiterar. Volviendo al primero, al de pasar ya a construir, en caso que ya haya validado demanda, solución y todas las hipótesis riesgosas, ya puedo pasarla a la fase de construcción y al delivery. Decía, la segunda opción es volver a iterar la prueba, volver a hacer un experimento siguiente. Se da en general en dos casos. Si el experimento fue positivo, como decía recién, pero me falta algo más para validar, o si el experimento no fue positivo, pero encontramos un insight que nos indica que deberíamos probar otra variable. En general se llama un pivot de la funcionalidad o un pivot del producto para probar, o un pivot del experimento inclusive. Sería lo que comentaba recién del código postal, por ejemplo. La última opción o el último caso es descartarlo. En general esto lo buscamos si tenemos el experimento obviamente no fue positivo y tenemos indicación de que nuestra hipótesis no era válida y ya no vale la pena seguir persiguiendo esta idea. Puede ser sutil este proceso, pero en general yo recomiendo, digamos, que si quedan dudas sobre qué hacer con la historia, vuelven a iterar. Si logran tener la mecánica de iterar una vez por día, reiterar es lo más barato y le va a dar, y justamente no saber qué decidir es un indicador de que todavía no aprendieron lo suficiente para continuar con ese producto o idea. Voy a tomar un poquito de agua, un segundo. Y voy a chequear, acá estamos terminando, así voy a chequear si no hay preguntas antes de pasar a la conclusión. Voy a chequear si no hay preguntas y ahí ya con la última parte terminamos. Bueno, veo que no hay preguntas, así que voy a asumir que se entendió todo. Y voy a pasar un poco a el final de la historia. Voy a hacer un resumen de todo lo que vimos recién. Empezamos viendo cómo trabajan la mayoría de las compañías que fallan en innovar. Vimos cómo es esta metodología ágil en 2 carriles para compañías de producto. Vimos definiciones necesarias para hacer un discovery exitoso, eso de la visión. Vimos cuáles son las preguntas que tenemos que validar en una idea de las hipótesis riesgosas. Vimos las herramientas para validar en un día. Y vimos cómo diseñar experimentos que nos permitan tomar decisiones. Es decir, que el uso de las herramientas sea efectivo. Lo lindo de todo esto para mí es que para aplicar esta metodología no necesitan hacer un montón de cosas. Simplemente necesitan tomar la decisión de hacerlo. Pueden aclarar los objetivos de negocio con sus stakeholders o definirlos ustedes mismos y saber hasta dónde están yendo. Y generar un repositorio de las ideas que tienen. Y el próximo paso es, en vez de construir el próximo ítem en el backlog, vayan y construyan un MVP y pónganlo delante de clientes. En general, con eso deberían poder empezar a usar esta metodología. Qué fácil, dice mi siguiente slide. Pero bueno, no soy tan naive, sé que esto no es tan fácil. Con la información que acabamos de ver, como te dije, estás listo para hacer un backlog de ideas y empezar a probar. Y posiblemente puedas hacer algún MVP y sacarle jugo a esta metodología. Sin embargo, la experiencia con los equipos con los que yo trabajo es que incorporar estas prácticas que cambian el status quo y la dinámica de trabajo del equipo es difícil. No son los stakeholders generalmente los que impiden hacer este tipo de pruebas, es la propia dificultad de poder seguir un proceso muy distinto que constantemente ponga a prueba lo que estás construyendo, forzándonos a hablar mucho más con los clientes y usando técnicas nuevas para idear nuevos experimentos. Es decir, tratar de cambiar tan radicalmente las tareas del día a día solo con una buena idea y esta horita de charla no alcanza. Pero sería mucho más fácil si esto fuese parte de una guía que podamos seguir, parte de una receta paso a paso, soportada por herramientas que te sirvan para que simplemente el equipo tenga que seguir un checklist e incorporar repetitivamente esta metodología, pudiendo adoptarlo de forma más guiada. Por eso creé el workbook, la traducción libro de trabajo no me gusta mucho, de idea de negocio rápido y sin desperdicios. ¿Qué contiene? 5 módulos que siguen la metodología para validar tu idea y ponerla a rodar sin caer en ese 70% de desarrollos desperdiciados que hablaba al principio, abarcando las etapas que son necesarias de punta a punta, desde la definición de la visión hasta tomar decisiones certeras en base a los experimentos que realizaste. Y lo más importante es que te da una receta paso a paso para que cambies la forma en la que trabajas e incorpores esta metodología a tu día a día. ¿Qué contiene cada módulo? Bueno, además de los conceptos y objetivos que debes cumplir en cada fase de la metodología, contiene herramientas, templates y ejemplos de uso que te van a ayudar a dominarlo sin tanto esfuerzo
y obviamente la explicación paso a paso de cómo completarlos. Los módulos, bueno, están detallados. El primero habla de la visión, cómo crear una visión que te lleve al éxito. Y también, ¿no? Acá hablé de la dificultad de hacer una visión. Y bueno, cómo podemos usar herramientas como el Vision Canvas o los OKRs, que son un sistema de objetivos, cómo utilizarlos para poder aplicarlos a tu día a día y a tu equipo. En el segundo módulo vamos a entender y definir mejor el cliente y el problema, que, como digo acá, resuelve el 90% del problema justamente. Y las herramientas pueden ser el Customer Persona, los template de entrevistas. El tercer módulo es preparar tus ideas para ser experimentadas, que básicamente no es solo tener una forma de capturar bien esas ideas en un backlog, como dice ahí el backlog template, sino también tener tácticas, por ejemplo, para adquirir usuarios de pruebas. Después el módulo 4 sí es aprender lo más rápido y más barato posible, que es el concepto de experimentar. Entonces vamos a ver un método para capturar esos experimentos, esas iteraciones que haces, la Experimentation Canvas, lista de MVPs, que un poco fue lo que estuvimos viendo hoy, pero más detallado. Y también, por último, el módulo 5, cómo decidir y avanzar con el producto que sea más apropiado. Y ahí vamos a ver un poco todas las técnicas que son para comunicar y para que el equipo pueda tomar decisiones en conjunto. Bueno, ¿cuál es el valor monetario de usar bien esta metodología? Acompáñenme un segundito con una cuantía simplificada. Solo el 30% de las ideas van a funcionar. Eso no importa cuán buenas crean ustedes que sean, siempre es el ratio, digamos, que hasta las mejores compañías le sucede. Un equipo de producto chico, de unas 4 o 5 personas, cuesta en una estimación muy conservadora más de $10.000 por mes. Si quieren, redondeemos en $100.000 por año. Con la metodología tradicional, al estar haciendo el 70% del tiempo cosas que no generan valor de negocio y que nos enteramos de esa falta de valor luego de haberlas construido, estamos perdiendo unos $70.000 por año, por equipo. Y eso, de nuevo, es conservador. Imaginen además gastos de marketing, gastos de capacitación, equipos de soporte, todos los gastos extra que tiene un lanzamiento de un producto. No van a poder recuperar todo eso implementando esta metodología, pero si recuperan aunque sea un 10% de eso, ya es increíblemente valioso. Si son emprendedores, jugando con poco capital para implementar sus ideas, esto puede ser la diferencia entre cerrar la compañía o no. Y si están del lado del product management, que es básicamente como ser un emprendedor en un producto dentro de una compañía, quizás no sientan en su bolsillo ese costo, pero imaginen poder sentarse a la mesa a discutir por qué hacer cierto feature o no, armados con una batería de resultados de experimentos que soportan su decisión. Imagínense poder tener la confianza de decidir hacer una funcionalidad que ya validaron, que sus clientes van a adorar. Esta metodología es la diferencia entre ser alguien amado por sus stakeholders, por la gran capacidad de decisión que tienen, o ser a ese al cual los stakeholders vienen y le imponen qué funcionalidades construir porque no creen en su criterio. Y si trabajan en un equipo que crea productos digitales en otro rol, aplica el mismo concepto. Por ejemplo, pueden ser grandes diseñadores y hacer productos que se vean muy bien, pero es mucho más importante que tengan las técnicas para comprender a su usuario y hacer algo que genere clientes felices. Mi idea hoy es ofrecerles el workbook que les va a permitir generar un ROI mucho más alto de su equipo y de su producto y ser un rockstar product manager por un valor súper accesible. En definitiva, todo este valor que les estoy diciendo, el costo que les voy a dar a cambio es realmente considero muy bajo. Antes de continuar, les cuento que esto es una preventa. El libro va a estar terminado en unas 2 semanas y todavía no terminé de definir su valor final, pero estimo que será $18. Pero hoy, por haberme dado su valioso tiempo y por haberme escuchado y por estar en la etapa previa de la preventa, les quiero dar un precio especial a los que se animen a probar esto conmigo ahora, que va a estar disponible solo por las próximas 36 horas. O sea, claro que este precio no va a volver a estar disponible, es la única vez que va a estar tan bajo, solo va a ir para arriba, así que si les interesa, les recomiendo que aprovechen ahora. ¿Y cómo conseguirlo? Deberían estar viendo un botón de compra ahora en la página que pueden acceder y hacerle clic, y si no, pueden acceder a productosdigitalesganadores.com/workbook y ahí eso los va a redirigir a la página del libro. Y como decía, va a estar disponible solo por las próximas 36 horas. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles hoy. Saben dónde encontrarme. Tienen mi mail, mi Twitter. Bueno, ya conocen la página de Facebook, espero. Y me pueden hacer cualquier tipo de consulta que tengan. Y seguimos en contacto. Muchas gracias.